Por un momento que tienen problemas para conectarme en vivo. Uy, Ok. ok, listo. Muy buenas noches a todas y a todos. Agradecemos mucho su espera y su participación en este nuevo ciclo de conferencias titulado Cambio Climático. Ciclo de conferencias sobre el cambio climático en el Japón. Para ello, en este ciclo de conferencias que iniciamos el día de hoy, que se les realizará hasta el día jueves 9, traeremos diferentes expositores y expositoras de diversos temas con respecto al cambio climático en el Japón. Y antes de poder dar inicio, me gustaría que puedan compartir el live stream de Facebook para que más personas interesadas en el tema del Japón puedan unirse. Asimismo, durante toda la conferencia les pedimos que puedan mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para poder dar un buen desarrollo a la conferencia. Y finalmente, si tienen dudas y preguntas, serán respondidos en la rueda de preguntas al final de la conferencia y también pueden ir escribiendo en la caja de comentarios sus dudas. Y bueno, en este primer día tenemos la participación de la doctora Satomi Miura, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional de México, magíster en Literatura y Lenguas Alemanas por la Universidad Gakushin, Japón, profesora e investigadora del área de Japón en el Centro de Estudios de África del Colegio de México. Actualmente es coordinadora de la investigación y vinculación del CEA. Sus temas de investigación giran en torno a la relación entre la migración, la literatura, los medios audiovisuales, aparte de la lengua japonesa y la cultura contemporánea de Japón. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Idiomas del 2009 al 2011. El día de hoy, la doctora Satomi nos presentará la exposición Cambio Climático y Desastres en la literatura japonesa contemporánea. Y antes de poder dar inicio a esta presentación, le doy la palabra al doctor Ricardo Sumalari, director del Centro de Estudios Orientales. Doctor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Julián por anunciarme y también quiero agradecer por supuesto a la doctora Satomi Miura, quien da inicio a este ciclo de conferencias que ya por título, como ya se dijo, Cambio Climático, una mirada cultural desde el Japón. Para nosotros en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú es muy importante este tipo de actividades por muchas razones. Una de ellas es porque justamente estamos conmemorando los 150 años de relaciones entre Perú y Japón. Y desde nuestra área académica sí es muy importante poder tener lecturas diversas acerca de fenómenos actuales, como lo es el cambio climático. Y quiero en ese sentido también destacar la presencia de la doctora Satomi Miura como profesora, además del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, institución, centro, con el cual nuestro Centro de Estudios Orientales mantenemos un convenio y ya con actividades podemos decir, de varios años atrás y con unos resultados bastante gratificantes, tanto en el ámbito de los estudios japoneses como también de la India, China, etcétera. No quiero quitarle mucho tiempo a la profesora Satomi Miura. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que están aquí, tanto en nuestra sala Zoom, personas inscritas, como también las personas que van a escuchar esta, sin duda, interesante conferencia desde nuestras redes sociales, desde nuestras otras plataformas. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que ustedes puedan también participar, acompañarnos en las conferencias que tendremos este martes, miércoles y jueves, que es lo que toca en este ciclo que hemos elaborado pues en conjunto con destacados investigadores. Muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora Satomi. Muchas gracias, doctor Ricardo Sumalavia, y le agradezco al Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú a participar en este ciclo de conferencias.
Sí, me da mucho gusto bueno, hablar con ustedes o tener un evento conjunto con ustedes. Nada más que tendría que aclarar que no soy especialista del cambio climático, o ni siquiera como soy científica, y nada más voy a hablar un poco sobre la relación entre el cambio climático y la literatura japonesa. Bueno, perdón, no puedo, no sé por qué, pero no puedo avanzar. Ya, muy bien. Bueno, como ustedes ya saben que es el cambio climático, bueno, yo investigué un poco leyendo sobre el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que se publicó en 2021 y dice que el informe de síntesis confirma que la influencia humana en el sistema climático es clara y va en aumento y sus impactos se observan en todos los continentes y océanos. Muchos de los cambios observados desde la década de 1950 no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. Y bueno, se repite, desde hace décadas es evidente que el clima de la Tierra está cambiando y el papel de la influencia humana en el sistema climático es indiscutible, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo las gráficas, me sorprendió que era tan evidente el calentamiento global de diferentes regiones, continentes. Y aquí es una gráfica muestra el aumento de la desviación de la temperatura media de 1890 hacia, bueno, hacia ahora, tiempos actuales, bueno, sigue subiendo. Pero hubo diferentes tipos de cambio climático. Por ejemplo, alrededor del año 900, bueno, después de Cristo, hubo un periodo cálido medieval. Bueno, yo subrayé medieval porque el concepto de medieval es diferente al concepto de Europa. Eso es un concepto occidental, porque, por ejemplo, hasta finales de la era Heian, es como 12, sería el siglo XII, se considera como era antigua, la antigüedad, no es medieval. Pero en cuanto al tiempo de periodo cálido, entonces corresponde al periodo de Europa. Luego empieza la pequeña edad de hielo, como alrededor de 1300. Y algunos dicen, hay diferentes teorías desde cuándo o hasta cuándo duró la pequeña edad de hielo. Algunos dicen que sería hasta 1850. Un meteorólogo japonés, Kimoto, dice que duró hasta 1917. Pero de todos modos, estos enfriamientos o el periodo cálido medieval o la pequeña edad de hielo están dentro de, son fenómenos naturales. Sin embargo, el calentamiento global, bueno, se considera que sería a partir de 1850, tiene que ver con la actividad humana, es la causa principal de calentamiento global. Bueno, como ven, entonces es Japón y hubo diferentes cambios climáticos. Es decir,
En la época Heian, bueno, donde se escribió los cuentos de Genji o la historia de Genji, que es muy famosa, la primera novela escrita por Murasaki Shikibu, ahí era una era cálida. Sin embargo, hubo varios cambios de temperaturas dentro de esta era, y hubo sequía, inundaciones, lluvias fuertes, etc. Y ustedes van a ver en la época Edo, era como, la época Edo fue como una era muy fría, y por eso podríamos ver en los ukiyo-es como nieves, como paisaje con nieves. Bueno, a principios de la era Kamakura, el Kamo no Chome escribió un ensayo literario que se llama Hojoki. Bueno, se puede traducir como pensamientos desde mi cabaña. Y ahí se describieron varios desastres, bueno, como incendio masivo, torbellino, transferencia de capital y hambruna, terremoto, ¿no? Pero era un ensayo literario y no eran narrativas, no era como novelas, cuentos. Y vamos a saltar al siglo XX. Quisiera presentar primero una narrativa que se llama Cusco Budori no Denki. Hay una traducción en español que se llama La vida de Budori Cusco. Fue escrito por Miyazawa Kenji en 1932. Bueno, no se considera como la literatura contemporánea, pero me gustaría presentar este libro o este cuento. Ahí se muestran daño causado por el frío. Por cierto, Miyazawa Kenji nació en la prefectura Iwate, en el norte de Japón, y es muy conocido. Hubo muchos daños causados por el frío en la historia, y que causaba la mala cosecha. Y sufrieron hambruna y la pobreza. En este cuento también muestra el daño causado por el frío, hambruna, y la familia se separó y no pudieron vivir juntos. Y además hubo una erupción volcánica. Entonces las personas, los agricultores, sufrieron mucho de la pobreza. El Budori, cuando era adulto, bueno, trató de realizar la lluvia artificial para que tuvieran buena cosecha, y también para que no hiciera tanto frío, pensaron en efecto invernadero para subir la temperatura. Sin embargo, para realizar todo, para salvar a las personas, alguien tuvo que hacer un sacrificio y él murió. Hay académicos que dicen que, bueno, aquí se trata de preocupación de la degradación medioambiental, y era una tragedia porque terminó con el sacrificio del Budori. Sin embargo, Miyazawa Kenji para él importante fue como la cadena de vidas de todos, no solo de seres humanos, de animales, también de elementos naturales. Es decir, él entró en la cadena de vidas. Para él no era una tragedia, sino era, un tipo de felicidad, digamos, satisfacción. Ella, fue escrita
a principios de los años 30, entonces antes de la guerra. Hay otra novela que se escribió durante la guerra, Segunda Guerra Mundial. Es de Tsugaru, escrita por Dazai Osamu. Bueno, es su famoso Dazai. Pero esta novela tiene un estilo de travelogue. Interesante es que, bueno, se muestran diferentes lugares, diferentes paisajes bonitos, encuentro con la gente. Pero interesante es que se describe, bueno, sobre la historia con la mala cosecha ocurrida a cada 5 años en los últimos 330 años, causada por el frío en el verano. Dazai escribió una lista de estas bueno, mala cosecha, cuándo ocurrió y dónde. Eso es muy interesante. Y él hace una reflexión sobre la vida de la gente de hace mucho tiempo y también de tiempos actuales, y piensa en el cambio climático y que causa mala cosecha y afecta a la vida económica de la gente. Bueno, aquí no se trata directamente del cambio climático, pero ahí se muestran consecuencias del cambio climático. Bueno, ahora, después de la Guerra Mundial, el conocido escritor Abe Kobo, bueno, primero yo digo el apellido y luego el nombre, como en Japón, él escribió una novela, Daiyon Kampyoki, bueno, en inglés se llama Inter Ice Age, bueno, Interglacial 4, en 1959. Y se considera que es la primera novela de ciencia ficción de Japón. Bueno, primero como se ve como si fuera como una novela policíaca, pero en realidad después se muestra como un cambio climático, consecuencias de cambio climático, y también se muestra la ingeniería genética, porque la gente quiere crear humanos acuáticos de fetos humanos abortados. Y se muestra la cuerda del futuro que condena la continuidad cotidiana del presente. Es decir, esta novela está un poco abierta, el final abierta, pero yo diría que es una novela distópica y, bueno, la mitad sea como un tipo policíaca, pero la segunda mitad se ve como una distópica. Bueno, luego saltamos, por cierto, después del gran terremoto de 2011, y también tsunami y accidente nuclear de Fukushima, muchos escritores publicaron varios cuentos, novelas, ensayos en relación con el terremoto o desastres nucleares. Pero no hay muchas obras que tienen que ver con el cambio climático directamente. Bueno, claro, la literatura japonesa siempre se refiere, bueno, se relaciona con la naturaleza. Siempre hay descripciones, metáforas con elementos naturales.
ya empezando desde Heian, de la era Heian, hasta tiempos actuales. Sin embargo, los desastres naturales causados por el cambio climático, bueno, con excepción de terremoto o tsunami, no se dan muchas obras. Ahora, vamos a ver el cuento Pink, escrito en 2014 por un escritor, Hoshino Tomoyuki. Él vivió también 5 años en México como estudiante. También sabe español y escribe novelas, cuentos, ensayos muy interesantes. Pero no hay muchas traducciones. Encontré una traducción en inglés. Bueno, si quieren pueden ver hacer clic, no puede hacer clic directamente, pueden ver su traducción hecha por Brian Backstrom, está en inglés. Ahí se trata de la ola de calor sin precedentes. Para que tengan aire fresco, la gente se gira. Bueno, aquí yo puse una foto de una danza sufí, de Turquía, porque ellos hacen una rotación, autorrotación, como siempre, para acercarse a Dios o al cielo, ¿no? Parece ser que Hoshino Tomoyuki estuvo en Turquía, vio este grupo, una danza, y le inspiró y era un motivo de escribir un cuento. Pero claro, en combinación con el cambio climático. Aparte de eso, el autor Hoshino critica directamente a la gente que tenga pensamientos excluyentes de extranjeros, que excluyan a extranjeros, a los débiles, que no se consideren como promedios o normales. Y eso es interesante, la combinación de la descripción sobre el cambio climático, sobre como la gente que hace una rotación eterna para tener un aire fresco y critica a pensamientos excluyentes. Bueno, cuando tenga tiempo, se les sugeriría leer este cuento, aunque sea en inglés. Ahora, hay una trilogía de Tawada Yoko. Tawada Yoko es una escritora contemporánea bastante conocida en Japón. Lamentablemente no hay muchas traducciones, pero empezaron a publicar varias traducciones en inglés y ella vive en Alemania, ella misma escribe en japonés y alemán. En algunos casos hay un traductor alemán que traduce de japonés a alemán, pero ella también escribe a veces directamente en alemán. En 2018 se publicó un libro, una novela, se llama Chikyū ni Chiribamerarete. Podría decir en español, Dispersos por la Tierra. Solo de este libro hay una traducción en inglés, Scattered All Over the Earth. De otros 2 libros todavía no se han publicado la traducción. El segundo libro se llama Hoshi ni Honome Sarete, a la tenue luz de las estrellas. Y el año pasado, en 2022, el
el tercer libro se publicó, que se llama Taiyo Shoto, el archipiélago del sol. Es sumamente interesante la trilogía. Bueno, se consideran como novelas distópicas, pero yo veo, ya leí el tercer libro, sí veo un poco de esperanzas. No es trágicas, aunque está abierta todo, pero sí yo veo esperanzas. No digo muchas cosas de estos libros. Me llama la atención de que aquí se describe el país Japón, pero nunca se menciona el nombre Japón, o el japonés, o la lengua japonesa. Pero hay varios detalles que se relacionan directamente con acontecimientos, eventos de Japón, o algunas palabras como sushi, como algunos nombres japoneses aparecen, hasta Cool Japan. Pero Japón no se menciona porque este país en los libros ha desaparecido ya. Se hundió o no sabemos por qué, pero ya no existe este libro. Esto por el cambio climático, y se hundió Japón, desaparece. Sin embargo, el tema principal no es el cambio climático, más bien de evanescentes fronteras entre naciones, sexos y lenguas. Está protagonizada por Hiruko. Ella inventa, bueno, crea una nueva lengua que se llama Panska. Es como, se parece mucho a las lenguas de Escandinavia, y parece ser que la gente de Escandinavia entiende si ella habla esta lengua Panska, pero más o menos. Pero otros no, como otros. La protagonista vive primero en Copenhagen, una ciudad danesa, y conoce a varias personas de diferentes nacionalidades. Y algunos, bueno, no sabemos por qué están ahí, perdón. Después conocen, bueno, van a Alemania, a otros lados, y conocen a más personas. Y ella tiene a un amigo lingüista, y con él habla en la lengua inventada, Panska, ¿no? Y es interesante, hay un personaje que no sabemos, bueno, no quiere ser hombre, pero tampoco no quiere ser mujer. Bueno, como no sabemos cuál sea su sexo, pero aparece. Y también algunos que perdieron sus países, como Hiruko, porque desapareció el país, o por algunas razones ya no tiene sus países, ¿no? Sí, es un libro muy interesante. Bueno, pero ahí está, bueno, atrás está el cambio climático, pero tampoco no es el tema principal. Ahora en Japón hay ficción climática, o algunos dicen climaficción. La forma abreviada se llama CLI-FI, como de inglés, Climate Fiction. Varios escritores empezaron
a escribir una ficción o narrativa climática que tiene que ver directamente con el cambio climático. Bueno, se dice que es un género literario y cinematográfico que explora los posibles futuros que el cambio climático nos disparará, poniendo en el centro como la desertificación, los fenómenos climáticos extremos o la subida de las aguas amenazarán gravemente nuestra civilización y nuestra futura supervivencia, así como la del resto de compañeros planetarios no humanos. Bueno, esto lo saqué del sitio web de ficcionclimática.com, yo creo que es de España. ¿De dónde viene el término climaficción o cli-fi? Es el término que utilizó un periodista, Dan Bloom, es estadounidense, en 2007, pero se adoptó también a la literatura. Y en 2013 escribió Rebecca Tascabrough un artículo con el título Cli-Fi, Path Over Young. Entonces ya se estableció este concepto. Aunque algunos dicen que es un subgénero de la ciencia ficción, otros dicen que no necesariamente es un subgénero de la ciencia ficción, porque en la ciencia ficción se trata de como imaginación de nueva tecnología, etcétera, mientras la climaficción se centra en cambio climático, ¿no? Directamente. Bueno, entonces, ¿qué tipo de novelas tenemos en Japón que se considera como cli-fi? Hay ahora varios libros. Uno se llama Tokyo Daikozi, Diluvio en Tokio, se puede traducir. Escrito en 2010 por Takashima Tetsuo. Pero no hay traducción, lamentablemente. Y aquí se trata de gases de efecto invernadero y dos poderosos tifones se juntan y golpean la zona metropolitana de Tokio. Es muy tensa y es interesantísimo, es como narrativa, es como se narra, es muy interesante y no pude dejar de ver, pero sí, aquí escriben directamente sobre el cambio climático y también cómo se juntan o el proceso de juntarse de los tifones y las consecuencias, daños ahí en la vida de la gente, ciudadanos de Tokio, etc. Y cómo se rescatan. De verdad es fantástico. Luego, la siguiente novela se llama Nankyoku Meltdown, el deshielo en el Antártico, escrito en 2018 por un periodista, Kitazawa Sakae. Ahí se trata de calentamiento global y el derretimiento de los glaciares y las colaboraciones internacionales. Pero ya entendí por qué es muy importante observar el deshielo en el Antártico a través de esta novela. Es periodista y ya ha investigado muchísimo sobre este fenómeno y muy claro el proceso que describe
como si yo dijera la ley era como un buen libro y claro de investigación. Como narrativa no es tan buena, quizá porque sí hay protagonistas y narran sobre el proceso de deshielo en Antártico o diferentes estrategias, tácticas por parte de diferentes organizaciones, colaboraciones internacionales. Sin embargo, como la narración en sí no es muy fina, digamos, más bien yo veo el proceso del cambio climático. ¿No? Pero eso es interesante y es muy enriquecedor para nuestros conocimientos. El tercero se llama Ijo Kisho Hyōgakin ga yatte kuru. Anomalías climáticas, llega la era de hielo. Se publicó apenas en 2022. El escritor se llama Shiroyanagi Hideo. Es como se trata de un plan migratorio a otro planeta en el año 2500. En espera la llegada de la era de hielo. Entonces, dos buques de investigación especial van a otro, tratan de ir a otro planeta, pero un buque no tenía éxito y todas las personas ahí mueren. Y otro buque llega a un lugar y primero no sabía dónde estaba. Pensaron que sería otro planeta, pero no. Se quedaron en esta tierra. Además, en Japón, llegaron en la era Jomon, como exactamente 2500 años previa a tiempos actuales. Entonces empezaron, parece ser que esta novela continúa porque está totalmente abierta y supongo que el año pasado, próximamente va a llegar el segundo tomo o tercer tomo. Y interesantísimo cómo mandan materiales, animales, medicinas a las personas de los tiempos actuales a este tiempo de hace 2500 años. No. Es decir, ahí debemos como desorden de espacios e tiempos. No solo se trata del cambio climático, y también la migración de este planeta a otro lugar o intento de migrar a otro planeta o a otro lugar, otro espacio. Es sumamente interesante. Sí, me gustaría leer el segundo tomo. Okay. El cuarto, aquí no incluyo porque mañana el profesor, el doctor Hanagata, va a hablar sobre la película Tenki no Ko, Tiempo Contigo, pero hay una novela, Tenki no Ko, que escribió también el director de la película de anime, Shinkai Makoto, y debo decir que es una novela fantástica, con buena narración y con ritmo
un buen ritmo, como si yo, en mi mente, yo pude imaginarme qué pasa y quién va a qué lugar estará, como si yo viera como una película, pero sí me gustó mucho la novela también, pero bueno, ciertamente va a hablar el profesor Hanagata mañana también sobre esta película. Bueno, ¿cuál es la diferencia de sci-fi de Japón? Bueno, la ficción climática de Japón y la ficción climática de otros países. Bueno, no he leído mucho de otros países, pero en cuanto a las novelas japonesas, bueno, que ya presenté ahora, finalmente tiene un final feliz, pero no feliz, pero no es trágico. Ahí se muestran los conocimientos, capacidades humanas y tratan de sobrevivir la época muy difícil. Es algo común entre estas novelas de ficción climática de Japón. Más bien, por ejemplo, Hoshino Tomoyuki, que presenté antes, Pink, que escribió Pink, bueno, su universo es más oscuro, distopia, pero estos sci-fi no son tan oscuros. Finalmente llegan a buen final, ¿no? Llegan a un buen punto y donde se salvan o regresan a la vida normal, digamos, cotidiana, ¿no? Después de todo. Bueno, entonces sí me gustaría que se me hicieran varias preguntas. Bueno, por la cuestión de tiempo, entonces primero termino hasta acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí está una referencia de Karen Sonberg. Es que se puede conseguir en internet. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Satomi por esta interesante presentación. Ahora pasemos a la rueda de preguntas y dudas. Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en escribirlo en la caja de comentarios o alzar su mano y poder prender su micrófono. Así que, por favor, les animo a poder preguntar sus preguntas. Pueden levantar su mano y prender el micrófono si desean. O también pueden escribir. Bueno, Juan Antonio de Colombia nos menciona. Excelente conferencia, gracias doctora. Saludos de Colombia.
Gracias. Nada más quería decir, agregar que no se ha investigado mucho este tema de Japón, ¿no? La relación entre la literatura y cambio climático. Bueno, sí, como he dicho, la relación entre desastres como terremoto, tsunami o accidente nuclear, sí se ha escrito, se ha investigado o se ha escrito por varios escritores. Pero sobre las novelas bueno, ficción climática, no se ha investigado hasta ahora. Sí, sobre las novelas de Estados Unidos o de Europa, sí, pero muy poco de Japón, creo. Pero quizá porque primero no hay muchas traducciones de estas novelas. Bueno, las novelas de Hoshino o novelas de Tawada sí se van a traducir en el futuro aún más. Pero estas de Cry-Fi yo creo que no se van a traducir fácilmente por la poca demanda, ¿no? Porque no hay muchas demandas. Doctora Satomi, Verónica tiene la mano levantada. Verónica, ¿puedes prender tu audio, por favor? Dale, gracias. Sí, yo quería preguntar si dentro de la misma literatura hay una como autorreflexión sobre el rol de Japón precisamente en, no sé, como no puedo decir la contribución, pero sí como un país que tuvo un momento muy alto de como crecimiento industrial. Como, no sé si se plantea como su propio lugar de enunciación dentro de la literatura que trabaja este tema como climático. Gracias. Bueno, respondo ahora. Sí, Sí. gracias. Mire, lo que pasa es que hay muchas denuncias en cuanto a los desastres, ¿no? Por ejemplo, por la contaminación, de aire o contaminación de agua, etcétera. Sí hay denuncias. Pero en cuanto al cambio climático, todavía no hay, no hay tantas denuncias. Sí. No sé si le contesté, Verónica. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos más dudas y preguntas. Empezaré. Lidia Gómez menciona, sobre el texto de Inter Ice Age 4, ¿hay ensayos o estudios más específicos sobre su impacto en la sociedad japonesa? ¿Es un texto ampliamente conocido como una especie de clásico? Buena pregunta. Es que yo no conocía esta novela, pero para investigar sobre este tema, entonces lo encontré. Y cuando escribió a Jacobo en los años 50, como que el tema fue tan novedoso, entonces hubo un impacto en la sociedad japonesa. Bueno, he leído en algunos artículos. Y también hay traducción al inglés, así, pero no hay tantas investigaciones. Algunos investigadores, creo que estadounidenses o británicos, sí han mencionado sobre esta novela. Es que, bueno, voy a compartir otra vez. En este artículo de Thornberg, Japanese Literature in the Environment, ella menciona también la investigación de alguien que hizo sobre Inter Ice Age 4,
de ABCOBO. Entonces podrían checar. Es que ahora no me acuerdo del nombre de investigador, pero hay un libro o artículo sobre este libro. No sé, Verónica quería hablar otra vez. Sí, creo que sí. No, creo que no. No, Solo se me quedó la mano arriba, Ah, qué pena. Bueno, pero Ujú, quería no te preocupes. preguntarle a Verónica que sí le contesté a su pregunta. Sí, muchísimas gracias, profesora. Gracias. También, Listo, Julián, doctora. sí, hay Sí, otras preguntas sí, todavía aquí en el chat, ¿no? sí. Justo ahora leo. En el género de Cliff, ¿los autores han tratado posibles acciones para combatir el cambio climático? Pregunta Lina Carranza. Debe ser, ¿no? Pero lamentablemente, pero bueno, otra vez comparto. Es, por ejemplo, esta Kitazawa Sakae, que escribió el Nankyoku Meltdown, el deshielo en el Antártico, es periodista. Escribe mucho y también como en diferentes periódicos o revistas, artículos sobre el cambio climático. Y es bastante activo, pero él no trabaja no solo sobre este tema, sino varios problemas sociales. Otros autores, por ejemplo, pero no de Cry-Fi, pero Hoshino Tomoyuki que mencioné, entonces escribe directamente sus opiniones sobre cambio climático y también sobre varios problemas políticos y sociales en diferentes medios. Eso sí es bastante activo. Bueno, por ejemplo, Tauda Yoko también opina mucho sobre problemas sociales y muy activa. De otros, lamentablemente, no sé si participen directamente, activamente en algunos movimientos sociales, sí, pero su trabajo es escribir. Y a través de la fantasía, o sea, a través de la ficción, entonces se denuncian varios problemas sociales y ese es su trabajo, creo, ¿no? Ok, listo. Ahora contestemos la otra pregunta, esta vez de Lourdes Quirós. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle a la ponente si considera que a partir de estas obras se puede generar ideas que favorezcan e inspiren avances tecnológicos que ayuden a contrarrestar los avances del cambio climático, así como en el pasado la ciencia ficción inspiró avances tecnológicos que hoy tenemos. No, bueno, yo pienso, bueno, esa es mi opinión personal, pero a partir de estas obras no se generan ideas que favorezcan avances tecnológicos. Más bien están diciendo la importancia o la gravedad de problemas de cambio climático y están sugiriendo al gobierno, a la gente, a la sociedad, que deberíamos tomar algunas medidas.
pero que no tiene que ver directamente con el desarrollo tecnológico. Porque los autores, bueno, sí, los lectores podrían tener algunas ideas, ¿no? Bueno, sí me acuerdo de Abe Kobo, que escribió como que esta Ice Age 4 escribió sobre la creación de los hombres o de los seres acuáticos. Además, en su libro hay algunas 4 dibujos que muestran cómo se ven como aparatos, no sé si ven, como aparatos para crear hombres, seres humanos, o cómo se ven bueno, seres acuáticos. En esa época, a finales de 50, puede ser que algunos ya tuvieron una inspiración del autor. Por cierto, el autor estudió medicina en la universidad y tenían bastantes conocimientos científicos, digamos, o estaba muy interesada en cosas científicas. Pero los lectores puedan tener como ideas, bueno, no estoy muy segura. Y muchas gracias. Bueno, sí, Lourdes dice que así como en el pasado la ciencia ficción inspiró avances tecnológicos que hoy tenemos. Sí tiene razón, pero en cuanto a Japón, no puedo decir, no sé contestar. Es que parece ser que no hubo o no ha habido tantas inspiraciones tecnológicas. Pero es buena pregunta y voy a averiguar. Listo. Otra consulta nos llega de Matt, que comenta: profesora Miura, muchas gracias por presentarnos todos estos textos tan interesantes y poco conocidos en lengua española. Me gustaría preguntarle si hay también algún poeta que le guste o le interese que también traten temas vinculados a la ecología o cambio climático. Un gran saludo. Muchas gracias. Sí, estaba pensando, sí, debería incluir también poemas o poesías en esta conferencia, pero era tan grande, bueno, sería demasiado amplio, pues, con intención no incluir la poesía o los poemas ecológicos o que tiene que ver con la ecología o cambio climático. Pero, bueno, hay varios poetas que se interesaban en el ecosistema o en la ecología o en la naturaleza. Entonces, bueno, una vez estuvo en un evento conmigo también Yasuki Merchi, que escribió sobre Nanao Sakaki, que sí escribió sobre esto, y otros contemporáneos que buscan un universo que está más allá de este universo de los seres humanos, sino más bien como quieren escribir un espacio más allá de este mundo y que se conecta con espacio total. Bueno, sí hay espacio total, es muy difícil de decir, pero que se integren los animales, toda la naturaleza, también en el mundo humano, ¿no? Y sí, hay varios y
si no se trata directamente del cambio climático, pero también hay como críticas al sistema relacionado con el cambio climático o con la naturaleza en las poesías, en los poemas. Pero ahora no incluye en la conferencia, pero sería buen tema de investigación. Bueno, ok. También algunos ven en los haiku o tanka como tradicionales, como Matsuo Basho, pues que es muy famoso, pero sí ven que en algunos fenómenos anomales. Y ahí, bueno, hay gente que quiera investigar sobre el punto en sus haiku, ¿no? Bueno, el haiku no es un texto largo, por eso es un poema muy corto, pero sí como que tiene que ver con las palabras de una estación y están muchos elementos de la naturaleza, entonces también se puede investigar sobre el cambio climático de una época o de una región, ¿no? O, por ejemplo, cuando llegó un tifón, o cuando hubo lluvias fuertes, o hubo daños causados por el frío, por ejemplo, en Tohoku, en el norte de Japón. Sí, se puede, bueno, la descripción no es directa, porque como haiku, como se corta como un momento que donde bueno, es muy denso el espacio que se expresan en haiku. No es descriptivo. Sin embargo, sí hay algunos elementos de cambio climático o como anomalias climáticas. Sí, parece ser que hay unos investigadores que quieren ver en haiku o tanka este tema. Gracias, doctora. Bueno, unas últimas 2 preguntas más para ir cerrando este. Buenas tardes. Pregunta. Cuando leyó estas novelas por primera vez, ¿se le hizo obvio que el cambio climático era producido por los seres humanos o fue un planteamiento que se hizo usted posteriormente? Consulta Ana Madrigal. No, es que en las novelas se menciona directamente que fue causado, bueno, el cambio climático o fue causado por algunas actividades humanas. No es mi opinión, sino el autor o cada autor escribe, menciona directa o indirectamente sobre eso. Y en algunos, por ejemplo, en algunas novelas ya critican las medidas de gobierno o el gobierno de Tokio. Críticas, bueno, sí se me muestran críticas a unas organizaciones internacionales. Sí. ¿Listo? Ok. La penúltima pregunta viene de Anaí Yantoy de la Universidad de San Marcos, que nos consulta. Mi pregunta se basa en el sacrificio del cuento que mencionó. ¿Puede ver que existe una relación entre la muerte de uno y el beneficio de muchos otros? No he leído el texto, así que me pregunta desde qué ángulo se tomó o puede interpretarse este sacrificio, desde lo cruel que resulta o quizás lo esperanzador o la valentía del personaje. Muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias. Es como la vida de Cusco Budori, de Miyazawa Kenji, escrito en 1932, creo. El sacrificio, pero porque el protagonista muere.
porque tiene que hacer algo para el efecto invernal, y para subir la temperatura del, bueno, atmosférica, para evitar daños o evitar mala cosecha. Y para hacer poner algunos aparatos o para ver este resultado, debía quedarse en un volcán. Entonces, sabía que alguien debía quedarse ahí y significa muere. Y el protagonista lo sabía, pero optó a morirse ahí y no otras personas. Para para las personas que viven ahí cerca en la región del cuento, sí, prácticamente era un héroe. Pero muchos lectores de la época pensaron que será una tragedia porque bueno, era como tipo suicidio. Pero lo que quería decir que para él no era un acto de sacrificio, bueno, primero sí quería salvar a mucha gente de la pobreza o del mal tiempo. Por otra parte, él ya aceptó hacer como una parte de la naturaleza, parte de espacio. Es decir, la muerte no es el fin de la vida. Entonces, bueno, yo interpreto, después de la muerte sigue sigue otra vida, digamos. No es encarnación en sentido budista, sino él sabía que el mundo consiste en varios tipos de vida y quizá muere físicamente, pero vive, bueno, espiritualmente y también, bueno, y espera que mucha gente, bueno, siguiera bueno, la investigación del clima, etc. Entonces, sí, bueno, dependiendo del punto de vista de dónde ve este sacrificio, va a haber diferentes opiniones. No sé si está bien o no. Bueno, es que estoy leyendo. Ajá. Bueno, estoy leyendo esta pregunta en chat. Bueno, sí hay una relación entre la muerte de uno y el beneficio de muchos otros. Sí, eso sí. Pero para muchos otros sí fue una salvación, ¿no? Pero sí alguien ve como su familia o ser humana, podría ser que era una víctima de este evento, este acto. Sí, parece ser que hay unas investigaciones sobre este autor Miyazawa Kenji y que ven como con la relación en relación con algunas religiones o con budismo. Sí, podría ser interesante como profundizar este tema viendo el autor, bueno, relacionado con la religión. Creo que budista sí.
Por cierto, este autor murió muy joven, a los 37 años, bueno, por la enfermedad. Pero tenía ideas geniales. Bueno, estudió como estudios agrícolas y también como ingeniero agrícola. Bueno, era un tipo genio, pero sí escribió, bueno, pensó siempre en la agricultura de Japón o de su religión. Perdón, de su región. Sí. Listo, muchas gracias a los participantes por las dudas y preguntas planteadas en el día de hoy. Perdón, hay más, ¿no? Hay más preguntas. No, Hay una pregunta, sí, de Jorge Soto. Sí. Si quieres la leo yo. Él dice, el desarrollo de los personajes, luego de un desastre natural que se presentan en las novelas de clima ficción, pueden ser considerados como una representación de la sociedad japonesa por su preocupación por el cambio climático y las acciones que realizan para detenerlo. Más bien están en contracorriente, creo. Bueno, sí, es como la mayoría de ellos se manifiesta como la crítica, bueno, manifiesta una crítica hacia el gobierno, o etcétera, etcétera. Entonces, sí, son representantes de algunos grupos, ¿no? Grupos ecologistas o activistas, podría decir. Pero, bueno, ¿cuál es la sociedad? ¿Qué es la sociedad pensando? Entonces, no son representantes del gobierno. O que quiera hacer, bueno, tomar medidas en relación con el cambio climático o detener calentamiento global. Parece ser que más bien sí son críticos, yo diría que son críticos críticos, podría ser que son críticos sociales que a veces se oponen al gobierno o a las políticas del gobierno japonés. No sé si contesté. Jorge agradece. Bueno, hay otros, bueno, no sé. Sí, esa fue la última pregunta. Ok. Sí. Sus preguntas son muy interesantes, bueno, son buenas y voy a tomar en consideración para ver qué tipo de investigación se puede hacer en relación con cambio climático y la literatura. Sí, son excelentes preguntas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, agradecemos a la doctora pues Satomi Miura, a todos los participantes, todas las personas que han estado aquí en esta sala, como también a las personas que han estado siguiendo esta conferencia de este ciclo sobre el cambio climático, una mirada cultural desde el Japón, ¿no? Esta lectura ha sido desde la literatura, sumamente interesante, por eso reitero mi agradecimiento a la doctora Satomi Miura, también a las personas que han hecho sus preguntas muy interesantes, como se ha destacado. Y bueno, nos veremos entonces el día de mañana. Continuamos a la misma hora con la siguiente sesión, que corresponde, si no me equivoco, lo tengo aquí, a la doctora, con el doctor Kazuyuki Hanagata, y la conferencia lleva el título El cambio climático en el tiempo de Sekai Kei, historias del mundo yo, meditaciones sobre la película Tenki no Ko, Tiempo contigo, de Makoto Shinkai. Entonces, como ven, estos temas siguen siendo interesantes, vamos de la literatura al cine, y luego vamos a continuar con estos enfoques
en los siguientes días. Nuevamente, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Cuídense, un gusto. Hasta luego.